Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa y esto es QPA. Y hoy les traigo un video de extranjeros reaccionan a curiosidades de Estados Unidos. Y sí, vamos a hablar de ese país que nunca habíamos mencionado, ese país del norte, aquí de América. Un momento íbamos a tener que hablar de él, era inevitable. Así que... antes de ir al video te pido que por favor te suscribas y actives la campanita para darme tu apoyo con este video, que bueno, ya estás acá, estás mirando. Vamos, la mano, loco. Ahora sí, el video. No sé, lo más difícil de repente. ¿Tiene un problema? ¿Real? De obesidad. Sé que su presidente actualmente es Donald Trump. Ey, de último puedo hacer el... Vamos a Uruguay. No sé, eso es mentira. La inventé yo. Ah, bueno. Es un hecho que los Estados Unidos de América son el país más obeso del mundo. ¿Es cierto o falso que 2 de cada 3 estadounidenses tienen sobrepeso? Cierto. Es cierto. No sé, la comida, el consumismo, mis tías me dicen que es tremendo. Cierto. Como son muy consumidores en cuanto a comidas rápidas. Cierto. Verdadero, cierto diría. Y me voy a quedar con verdadero. Cierto. Estadísticamente se sabe que en Estados Unidos las personas son obesas por el tipo de alimentación que tienen. McDonald's. Casos de McDonald's. Ese es lo principal. ¿Es cierto o falso que Washington entra en el top 3 de las capitales menos pobladas del mundo? Por la diferencia de Nueva York capital económica y Washington capital estatal, digamos. ¿Cierto? Ah, no. No, es un lugar muy poblado. Al menos conozco personas y me dicen que es enorme. Verdadero. Me parecía que es una ciudad carísima y que aparte, igual con los guáticos que son los estadounidenses con el tema de la seguridad, no debe ser muy cómodo vivir en Washington. Falso voy a decir. No puede ser, pienso. Sí, por ahí es el gobierno nada más. Bueno, sí, voy a decir que sí. Porque tú viste que la capital es como que toda la población está concentrada en la capital. En Washington no, en Washington está la Casa Blanca y bueno, sus alrededores, algo así. ¿Es cierto o falso que Estados Unidos es uno de los 3 países que no retribuye económicamente a las madres que están de baja del trabajo luego de dar a luz? Por ahí en algunos estados yo creo que es falso una totalidad. ¿Falso? No te puedo creer. Cierto. Complicadas las atenciones. Muy costoso también. Postnatal, digamos. No, falso. Bueno, yo sé que allá es recontra privado todo lo que tiene que ver con medicina. Falso. No puede ser, digo. Pero voy a decir que también es cierto. Pasan cosas, o sea, sé que pasan cosas así que puede ser que Estados Unidos tenga la misma dinámica. El gobierno estadounidense prohibió las bebidas alcohólicas entre 1919 y 1933, la llamada ley seca. Esto es un hecho. ¿Es cierto o falso que esta ley permitía beber alcohol al presidente en caso que recibiera visitas del extranjero? Es cierto. Bueno, pero por ahí, chao. ¿Te imaginas, no? Ah, bueno, Me imaginaba, pero me imaginaba como todos los... Sí. Invitaba todos los días a algún diplomático, ¿vale? Que viste parece borracho. Bueno, entonces un pedo. Es cierto. Falso. Falso. Falso, sí. ¿Verdadero? No, es un bolazosa. Ah, es que son muy buenos los bolazos. Está bueno, ¿no? Me encantó, me quedó el término bolazosa. Bolazosa. Y voy a decir sí, verdadero, porque todos quieren conseguir el alcohol, dicen. Falso, ni el presidente tenía. Esa tampoco la sé. Esa no la sé. Pero puedo decir o deducir que también es cierto porque puede que el presidente tenga privilegios que otros no tengan. Así que... No, es un bolazosa. ¿Es cierto o falso que el gobierno envenenó bebidas alcohólicas causando más de 10.000 muertes? Falso. Como para el que tomara una idea muy estúpida. ¿Cierto? Está en regla. Falso. ¿Verdadero? Nunca me imaginé que hubieran llegado a esto. Verdadero. Es verdadero. Sí, me pareció que... Y porque ya de paso sí redujeron un poco la población, cosas que, no sé, viste, tienen fama de gustarle, yo qué sé, esas cosas. No, falso, aunque ya le erré a varias. Ay, no creo que eso sea cierto, será muy triste si eso es cierto. Es cierto. No, en serio. El oso pardo es el animal oficial de California.
Lo podemos ver en su bandera, eso es un hecho. ¿Es cierto o falso que nunca existieron estos animales en ese estado? Y yo creo que es cierto porque van más al norte, ¿no? Que en California me imagino la playa, ¿viste? El desierto de... No, no existieron. Sí. ¿Sí? No puedo creerlo, ¿posta? California. Estamos asentados en Estados Unidos. Falso. Falso. Le va a poner un oso de un animal que nunca tuviste. Y mira, yo sé países que hacen eso, ¿no? No sé si tenerlo como de imagen, pero de que, o que le ponen un nombre que algo que no. Así que por eso no voy a dar ejemplos, por favor no me comprometas. Tengo una residencia por medio, pero... Falso. Tengo conocidos que viven en algunas partes de Estados Unidos y me envían fotos de mira, el oso casual aquí paseando y veo cómo va el osito. Sí, se me decía que tenía que ser falso porque ahí están todos los parques, ¿viste? O sea, ni siquiera sabía que existía el oso pardo. Pardo. Como falso. ¿Es cierto o falso que uno de cada 4 presidentes de los Estados Unidos ha sido asesinado? Cada 4 es cierto. Está exagerando. Varios, claro. Exagerando. De los 45 presidentes de los Estados Unidos, 4 han muerto asesinados. Bueno, pero casi. Es el 10%. Sí, es un montón. Es cierto. Pero bueno, sé que varios murieron. Falso. No, yo creo que es falso. Creo que han sido asesinados un montón, pero no sé si tantos. 1 de cada 4. Y sé que han sido asesinados varios, pero voy a decir falso. Cierto, pero no me acuerdo si es 1 de cada 4. O sea, sé que muchos han sido asesinados, pero no sé si consecutivamente. O sea, no sé si, bueno, cada 4. Ay, bueno, sí, es cierto. ¿Es cierto o falso que en la ciudad de Nueva York viven más personas que en 40 de los 50 estados? Es un dato arriesgado para decir, pero me voy a arriesgar que sí. Claro, hay más gente más bien para mí en Nueva York. Mucha gente, nunca vas a ver más gente ahí que en otros países. En una capital, en New York. Cierto. Siempre me hablan de que tiene una población extensa, ¿sabes? Y obviamente también la mayoría de la gente de los pueblos va a ir en busca de mejores oportunidades, mejores trabajos. Cierto, verdadero. No, y se sabe que Nueva York está recontra superpoblada, es una metrópolis mundial, así que... Recontra. Sí. Recontra. Y puede ser, sí. Verdadero. Sí, claro, estuve ahí antes, en el 2007. En esos días, pero sí, mucha gente, muchos edificios, vos, que no te imaginabas. Por ahí el basurero te dice gracias cuando le tiras la basura. ¿Es cierto o falso que Rusia y Estados Unidos solo están separados por 3,8 kilómetros de distancia? La punta del norte, Alaska, Siberia, sí, es cierto. Sí, tremendo. Yo escuché hace tiempo que iban a hacer un túnel para hacer un tren subterráneo por ahí. No, falso. Como que no. Viste, acá tengo que apelar a mis conocimientos de geografía. Los poquísimos. ¿Cierto? Falso le voy a dar, pero en el mapa se mira así de cerca, pero le voy a dar falso. Ay, malvado mapa. Claro, puede ser por el tema del continente. ¿Tienes un mapa mundi? Pero ya va, que Estados Unidos está aquí. Claro, pero Rusia está del otro lado, pero puede que como... No, pero Canadá. Bueno, yo voy a decir que sí. ¿Es cierto o falso que en los Estados Unidos está mal visto dejar propinas? Está mal visto dejar propinas. Y ahí me decías por lo del cine, lo del debate de perros de la calle. Es claramente falso. Está mal visto no dejar propinas. Cierto. Ah, verdad. Ya me había dicho. Cierto. Entonces como que la propina puede ser, no sé, considero que puede ser un insulto o puede malinterpretarse. ¿Falso? Sí, porque me parece como alguna película haber visto así como que rata no deja propina. Bueno, por ahí es. Falso digo porque ahí es muy común dar propina, tip, así le llaman. No, eso es falso. Porque tenés que dejar el 10% de propina en Estados Unidos. ¿Cómo lo sabes? Porque me lo han dicho. Bueno, ¿cómo te Pues, pareció hasta acá? ¿Cómo lo viste? Re bien, re bueno. Muy bueno. Aprendí también esas cosas, algunas cositas. Lo de la propina. No me... Bien. Pero es como, bueno, se deja, es medio obligatorio. Me mantengo. La distancia que separa el territorio estadounidense con ruso me parece, ¿no? Siendo que
mundialmente, históricamente son tan rivales, ahí está como el ejemplo de llevarse mal con los vecinos, ¿no? No, graciosa no, pero sí me llamó la de los presidentes o la de la distancia entre Rusia y dice, nunca hubiera dado verdadero, creo, a esa. La del oso pardo. La del oso pardo. Porque no me acuerdo, o sea, me suena bastante, pero como que no me acuerdo haber visto una imagen de un oso pardo. ¿Tienes una imagen de un oso pardo? Eso es todo por ahora, espero que les haya encantado el video, a mí me divirtió mucho hacerlo, también aprendí un par de cosas y algo que me divierte de estos videos es que puedo poner un poquito de mentiras, puedo inventar esos bolasosa que tanto me encanta inventar y ver si la gente cree que son verdad o mentira. No es para confundirlos ni nada, sino es para hacer un poquito más divertido el desafío. Espero que les haya encantado este video. Ya saben, me pueden seguir en Instagram y no olviden de suscribirse, compartir el video y todo eso. Eso es todo, gente bella. Nos vemos en un próximo video. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que el canal acepta donaciones. No hace falta que se pongan así a derrochar dinero como que fuera el Imperio Español. Por ejemplo, pueden donarme 15 o 20 pesos por Mercado Pago. Más o menos lo que salía un alto guiso hace unos años. 15 pesos, con 15 pesos me hago alto guiso. Y lo mismo me pueden donar por PayPal o Patreon, que suenan re gringo, pero son unas plataformas de donaciones digitales re copadas.